Buenas tardes de nuevo a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda mesa de esta jornada. Esta mesa tiene el título de Diseño estratégico de la responsabilidad empleada del productor, alcance y flujos de ecomodulación eficaz. Y nada, una vez analizada en la anterior mesa la evolución general de la RAP en Europa, pues esta nueva mesa nos invita a profundizar en una cuestión que es, desde nuestro punto de vista, esencial, que es cómo deben diseñarse los sistemas de responsabilidad empleada del productor para que estos sean realmente eficaces, proporcionados y adecuados a las características de cada flujo de residuos y cómo influye en ello la ecomodulación de los productos. Al final, la experiencia nos demuestra que no existe una única forma válida para cada producto y para cada material, ya que cada flujo presenta... Cada flujo presenta particularidades propias en cuanto a todo, a su composición, a su valor económico, a los canales de su comercialización, sus posibilidades reales de reutilización, de reciclabilidad, de recogida también, las tecnologías disponibles para su tratamiento y toda la operativa de la gestión de estos residuos. Por ello, creemos que la definición del ámbito de aplicación de cada régimen de RAP pues debe realizarse con su rigor, evitando los vacíos regulatorios como solapamientos, como cargas desproporcionadas, como decíamos en la anterior mesa, o distorsiones de la competencia también. Y es que también, como hemos dicho antes, la RAP, su alcance, no es únicamente una cuestión jurídica o administrativa. Al final, de su correcta delimitación dependen pues, aspectos muy relevantes, tales como la identificación de los productores, que ahora en el nuevo reglamento de envases pues, es una cuestión esencial que vamos a ver cómo se termina desarrollando. También la financiación de la gestión, la trazabilidad, como también comentábamos en las últimas cuestiones de la anterior mesa, y el cumplimiento de objetivos, que es una cosa que seguramente podamos tocar aquí, y así como la viabilidad económica de todos los operadores, ¿no? De los gestores, de los propios productores que participan en toda esta cadena. Y también con todo ello, además de esto que acabo de comentar, pues vamos a abordar este tema que también ya he anticipado, que es la ecomodulación. En principio, este mecanismo consideramos que debería permitir que los productores que introducen en el mercado productos lo hagan con productos más duraderos, ¿no? más reutilizables, reparables o reciclables, que soporten una contribución menor comparado con aquellos productos que, por el contrario, presentan mayores dificultades para la gestión final de su vida útil. Y es que lo cierto es que para que una ecomodulación sea verdaderamente eficaz, sus criterios deben ser objetivos, tienen que ser verificables, transparentes y, sobre todo, técnicamente realistas. Y además deben de estar pues, vinculados a costes efectivos de gestión, deben adaptarse a las particularidades de cada material, como decía antes, y deben de evitar que el sistema al final se convierta en una estructura excesivamente compleja o en una mera diferenciación económica sin capacidad real y operativa para modificar el diseño de estos productos. Para analizar todas estas cuestiones, pues contamos en esta mesa con profesionales que van a aportar una visión desde distintos sectores y desde distintos flujos de residuos, y una visión sin duda muy interesante. Nos acompañan en orden Óscar Hernández, director de ANARPLA, Esther Abascal, de la Secretaría General de ANREPA, Joan Ros, que es director de Envarola, y Pilar Arrayás, que es directora de Cartón Circular. Así que, nada, sin más, vamos a empezar a preguntar a Óscar
desde su punto de vista, desde el punto de vista de Anarpla. Bueno, primero vamos a hacer, como en la anterior mesa, una breve introducción de todos los ponentes de sus empresas y de ellos mismos. Así que te voy a dejar este micrófono porque no sé si vas a necesitarlo. Bueno, pues Anarpla es la Asociación Nacional de Recicladores de Plástico y representa un sector de unas 160 empresas que reciben un material seleccionado, un material plástico seleccionado y lo convierten directamente en una materia prima que usa directamente la industria de la transformación. Ese es nuestro sector. Si quieres, Esther... ¿Lo intento? Sí. Bueno, si no, ahí tienes otro, me parece. Yo creo que a mí se me escucha. Yo soy Esther Abascal, de ANREPA, Asociación Nacional de Recicladores de Palets y Madera. Representamos actualmente a 50 gestores de residuos especializados en la gestión de palets de madera distribuidos por todo el territorio nacional. La asociación nació en 1992 y principalmente con la finalidad de aglutinar, digamos, los compromisos y la fuerza de todos los gestores ante nuevos desafíos normativos y tener pues un poco de presencia institucional, hacer fuerza todos juntos. Hola, buenas tardes. Soy Joan Ros, director general de Envalora. Gracias por la invitación a la mesa y además por estar entre colegas tan representativos y con tanta capacidad dentro del sector y a todo el público por estar asistiendo a una tras otra ¿no? las mesas que vamos haciendo los scraps y con otras asociaciones, organizaciones sectoriales que participan en la cadena de valor. Envalora es un scrap para envases comerciales e industriales, más de 3.000 adheridos, con autorización definitiva desde noviembre de 2024. Y esto es importante cuando hablamos de normas de juego, quiero decir que todo esté organizado conforme a norma y autorizado conforme a la normativa. Y en Envalora, pues bueno, digamos que hemos estado trabajando en modelos, por supuesto, que no afecten dentro de todo lo que es la gestión a todos los actores que actúan dentro de la gestión de los residuos. Y otro de los avances que llevamos y que nos viene muy bien la mesa de debate de comodulación es sobre la reutilización y nuestra apuesta por la reutilización también, siendo el primer scrap en tener autorizados tanto circuitos cerrados como abiertos, como digo, desde noviembre. Algo que va a hacer mucha falta con la aplicación del reglamento europeo. No. Ahora, hola. Hola, soy Pilar Rayas, directora de Cartón Circular, un scrap también para, en este caso, envases industriales, tanto de un solo uso como reutilizables de todos los materiales. Es verdad que nos llamamos Cartón Circular porque nos impulsa el sector del papel y cartón, pero damos servicio y estamos autorizados para todos los materiales de metal, plásticos, madera, cualquier material. Y, bueno, pues estamos focalizados, lo dicho, en sectores industriales de cualquier actividad y son nuestros adheridos pues representando a todos los flujos en este caso. Pues muchas gracias por todas vuestras presentaciones. Voy a comenzar preguntando a Óscar directamente por la importancia de la implementación de la RAP en los flujos del plástico, del reciclaje del plástico, que es concretamente con lo que trabajáis y nada, desde el punto de vista de Anarpla, esa necesidad de implementación de la RAP. Bueno, pues en la mesa anterior creo que comentabas la opinión pues muy en la línea que la vuestra. Al final lo que necesitamos es una responsabilidad amplia del productor que aporte, que no venga únicamente, aunque es un tema muy importante la trazabilidad, pero que no venga únicamente para trazar lo que actualmente ya se está gestionando. Porque si se está gestionando al final un nuevo agente en medio, lo lógico es que sea menos eficiente el proceso. Lo que queremos es una responsabilidad ampliada del productor que venga a recuperar más materiales, que esos residuos lleguen mejor a las plantas de reciclado para que así se puedan gestionar finalmente, que recompense de alguna forma una correcta gestión final acorde a la jerarquía de residuos. Es decir, no tiene sentido pagar lo mismo por una gestión en un vertedero que por una gestión en un reciclado.
queremos una responsabilidad ampliada del productor que comodule tanto en ecodiseño como en contenido en reciclado, para que de alguna forma en momentos en los que hay inestabilidad en la demanda, de alguna forma esta responsabilidad ampliada del productor pueda permitir que mantener ese sector y que dé servicio en el futuro. Un ejemplo de una responsabilidad ampliada del productor que no tenemos actualmente, pero que nos va a quedar muy claro a la hora de explicarlo, es el sector agrícola. En los plásticos agrícolas hay unos flujos que la venta del producto final cubre perfectamente el coste de gestión de ese material, que son los invernaderos. Pero hay otros que no. El mulching, el acolchado, el plástico fino, la venta del producto no cubre el coste de gestión total. Bueno, pues esa responsabilidad ampliada del productor no queremos que entre para trazar y medir lo que se están gestionando los invernaderos, ya lo sabemos, queremos que entre para que de alguna forma se gestionen también los que no se estaban gestionando. A igual en la construcción, el sector de la construcción, sector del automóvil y demás. Al final lo que queremos es una responsabilidad empleada del productor que aporte. Y si me preguntas si tiene sentido en todos los flujos, considero que tiene sentido en todos los flujos, pero bien implantada. Pues muchas gracias, Óscar. No sé si, Esther, desde el punto de vista de ANREPA, de los palés, ¿cómo ves la necesidad de implantar la RAP en todos estos flujos de residuos y concretamente en vuestro campo de actuación? Vale, pues he de decir, si soy sincera, lo comentaba antes con Joan, que tenía preparadas unas líneas, pero voy a coger algunos de los mensajes de la mesa anterior que me han parecido muy interesantes y para que podáis ver pues, la posición de nuestros socios. Antes un ponente ha dicho que antes de implantar el régimen de responsabilidad para el productor debemos comprender. Y en el caso de la gestión de los residuos de palés, antes he dicho que ANREPA se creó en 1992. Tenemos gestores de residuos que llevan desarrollando su actividad de hace 20, 30, 40 años. En 92 fueron 2 años antes de que se desarrollase la primera directiva de envases, que desarrollaba el primer concepto de responsabilidad ampliada del productor. Nuestros gestores de residuos ya estaban gestionando correctamente los palés de madera. Ya existía un mercado para los palés de madera. Teníamos una empresa que utilizaba el producto que transportaba junto con los palés y ese palé le desechaba cuando no está tan definido el concepto de qué es residuo, qué no es residuo, y se lo vendía a una empresa que se encargaba de gestionarlo ahora correctamente. Están haciendo un proceso productivo. Se encargan de comprobar si el palé está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones para suministrarlo al siguiente agente, a venderlo al siguiente agente de la cadena de valor, que lo que es hoy nuestro idioma es hacen preparación para la reutilización, sustituyen unos tacos, los clavos que sea necesario, unos tableros de madera con un grosor determinado para soportar una carga determinada y vendían el palé. Ya existe ese mercado. Los palés tienen un valor positivo. También cogiendo un poco el mensaje que trasladaba Alicia antes a la pregunta de si está en pleno funcionamiento la responsabilidad ampliada del productor. Sí, en los flujos que tienen valor negativo, pero en los flujos, como es el caso de los residuos de palés de madera, que tiene un valor positivo, que ya existe ese mercado, que ya se está utilizando lo que se desecha definitivamente, se manda a un proceso de trituración, ya está funcionando correctamente. Entonces, ese instrumento, en el caso de los residuos de palé de madera, no lo necesitaríamos. Ya se está produciendo lo que es la finalidad de la gestión de los residuos. Un material, un residuo que no tiene un siguiente uso sin haber hecho una preparación para la reutilización, en el caso de los palés de madera, se está obteniendo un nuevo producto. Si ya está funcionando, no necesitamos un sistema que ayude a funcionar algo que funciona, ¿no? Que suena un poco redundante. Entonces, un poco concluyendo a la pregunta que hacía Antonio, de si es necesario aplicar el régimen de responsabilidad ampliada del productor a todos los residuos, en nuestra opinión, no, si el valor del residuo es positivo, porque ya hay ese mercado,
ya se está obteniendo un nuevo producto. Entonces entendemos que en este caso concreto no sería necesario aplicar régimen de responsabilidad ampliada del productor en nuestro caso, a los residuos de palets de madera. Joan, si nos das también vuestro punto de vista desde Envalora a esta pregunta. A la acumulación. Bueno, a la necesidad de implementar la RAP en todos los flujos de residuos. Bueno, pues te contestaré a las dos, para que veas que atendemos y que siempre damos respuesta. Bien, cuando entramos dentro de lo que el concepto que es la RAP y la responsabilidad ampliada del productor, es cierto que nace bajo el principio de quien contamina paga. Sin embargo, hoy en día vivimos en unas sociedades donde se nos está imponiendo la economía sostenible, ¿no? Esta economía circular, ¿no? Entonces debemos de llevarla a un siguiente escalón. Debemos ir llevándola a una previsión, a una proyección, donde seamos capaces de crecer la economía, crecer las sociedades, consumiendo menos recursos finitos, ¿vale? Entonces, creo que este concepto es importante incorporarlo dentro de la responsabilidad ampliada del productor. ¿Por qué? Porque antes de financiar o organizar, ocurren una serie de cosas en las que también actuamos los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, como es la prevención, es el ecodiseño y es favorecer sistemas donde los productos, cuando son productos, se reutilicen. Yo te entiendo perfectamente porque he sido gestor muchos años y además también he desarrollado la actividad de preparación para la reutilización. Sin embargo, en la puesta en funcionamiento de Envalora en este primer año, primero nos hemos dado cuenta que muchas veces la documentación no era de la manera correcta y creemos que se arrastra un error a lo largo de los años en considerar un residuo algo que no es un residuo, algo que es un producto y que con un acondicionamiento puede seguir manteniendo esa condición de producto. Y que además, creo que por un error interpretativo de lo que ha sido la legislación de residuos, al considerar residuos cosas que no son residuos, se ha llevado una serie de obligaciones por querer llevar un control que al final yo entiendo perfectamente y bueno, y sabéis que nosotros en nuestro caso, en nuestros sistemas de reutilización, sea acondicionador o sea gestor, el acondicionador va a tener que cumplir los mismos requisitos que se le ha exigido hasta la fecha a un gestor, ¿vale? Pero vemos que muchas actividades de gestión de residuos realmente lo que han estado haciendo es un doble gorro. Esa es la impresión que hemos recibido. Se han dedicado a acondicionar una serie de palets que simplemente había que cambiarle una lamela, un taco, acabar de adecuarlo, de acondicionarlo, y palets que lógicamente estaban completamente rotos y que ya pues, se transformaban pues, en unas astillas de madera, que a veces también va de preparación para la reutilización, que se convierta en un tablero o en otro producto. Quiero decir, esa es la gestión que se ha estado realizando. Es cierto que en el palet, y te contesto, Esther, pues da la casualidad que es un envase que realmente es bastante sencillo de acondicionar, que es casi como el cerdo, que todo se puede aprovechar, ¿no? de un palet. Pero creo que partimos de un error de norma en interpretación de norma y que lógicamente los gestores no debéis de sufrir este cambio de interpretación, ¿vale? Pero lo que se busca, y el reglamento europeo así lo dice, y el propio Real Decreto que tenemos actualmente, no olvidemos que es una ley que atiende a dos vectores, a envases y a residuos de envases. Además está definido, está en su título, ¿vale? Con lo cual, lo que sea envase debemos de ser capaces de garantizarlo y mantenerlo como envases el máximo tiempo posible, la máxima vida útil. De hecho, se va a incidir en esto, en la reutilización, en acreditar ciclos de rotación. Viene un acto delegado ahora en febrero de 2027, que tenga una vida útil estimada y que cuando ya se haya convertido en un residuo se haya gestionado como un gestor de residuo. Entonces, entendemos que los mejores centros y los más avanzados son los de los gestores porque tienen ya esta capacitación para ser acondicionadores porque han venido desarrollándola toda la vida y a la vez es el centro que en el caso de que veamos que algo no se puede acondicionar, pues ya lo tenemos donde se puede gestionar. Y ahí hay una serie de cuestiones que también la Administración debe resolvernos. Sabéis que activamente hemos participado en la cadena de valor en darle esta nueva visión, en apoyar a los gestores frente a la Administración en sus autorizaciones, en que tienen esta importancia y esta significancia. Y con la entrada del PPWR hay un hecho que no queremos pasar baladí para los circuitos de reutilización. En Envalora tenemos la condición de gobernar estos circuitos. Gobernarlo no es alterar la relación comercial entre los distintos participantes, pero sí que se mantengan unas reglas de juego. Si esto lo dejamos sin gobernanza,
completamente abierto, creo que va a ser un momento de mayor indefensión, porque ni va a ser un residuo, ni va a ser un circuito de reutilización gobernado o trazado. Entonces, esta es la disyuntiva en la que nos encontramos en la aplicación en la norma, que nosotros también nos hacemos mucho la pregunta, y no solo para palets, pero nuestras empresas productoras nos están pidiendo, perdón que me extralimite, pero me han hecho 2 preguntas en uno. Entonces, nos lo están pidiendo nuestros sectores químicos, automoción, alimentación, nos están pidiendo no solo el palet, que se reutilice ese IBC, quieren ampliarlo al bidón, quieren incorporar sus Big Bags, quieren trabajar con envases con una mayor capacidad para reducir el número de envases que circulan en el circuito. Quieren saber que si han cuidado un envase con unas condiciones y se ha entregado en condiciones, se mantenga como envases porque reducen su cantidad de residuos producidos, porque es muy importante para las compañías. Las compañías, sobre todo cuando son grandes, tienen que hacer unos informes de sostenibilidad. Están obligados a reducir la cantidad de residuos que se generan. Tenemos que avanzar, porque si no, la RAP sí que evidentemente no viene a solucionar nada, nos quedamos estériles. Entonces, o venimos a hacer algo o realmente no va a haber un valor añadido con la responsabilidad ampliada del productor. Pues gracias, Joan. Vamos a seguir también tocando en la siguiente pregunta el tema de comodulación también, pero ahora a Pilar te vuelvo a preguntar un poco desde el punto de vista vuestro en cartón circular, ¿cómo veis de necesaria la implementación de la RAP en los flujos de residuos, en concreto en los del cartón, pero también, como habías dicho tú, en el resto con los que trabajáis? Si nos das tu punto de vista también sobre ello. Bueno, vuelvo a coger el micro. Efectivamente, la RAP puede ser necesaria, es muy útil, desde luego es una herramienta que es muy útil para conocer, dar seguridad jurídica a los productores, conocer la trazabilidad de los residuos, pero ciertamente, como decía también Esther, hay materiales que tienen precio positivo, que ya se gestionaban correctamente antes de la RAP, de las directivas, y lo que no podemos, los scraps o los responsables de implementar esta norma, es alterar, generar ineficiencias y generar, bueno, pues al final más costes a las empresas, lo decíamos antes. No pueden tener los gestores, por poner un ejemplo los gestores, pero personas simplemente para picar datos a 17 scraps distintos. Esto es una ineficiencia clara de la aplicación de la RAP. Entonces, lo que no puede ser es una aplicación de la RAP igual para todos los flujos y todos los materiales, porque no todos los flujos y todos los materiales se gestionan de la misma manera. Entonces, no se puede aplicar igual para el envase doméstico que para el comercial que para el industrial, empezando ya por la parte de envases, pero obviamente antes hablaban de otros flujos. En el caso de papel y cartón, tiene un mercado, igual que los palés, que por su propio mercado siempre se ha garantizado que se aseguraba la recogida separada, el reciclado del mismo. Por lo tanto, generar a ese flujo una presión legislativa mayor solamente puede aportar ineficiencias, hablando de un modo general. Obviamente, es lo que tenemos que hacer, ser responsables y hacer una aplicación responsable de la RAP, que seamos transparentes, que realmente destinemos, bueno, pues el flujo económico de nuestros productores a lo que estamos destinados a hacer y que seamos transparentes en nuestras acciones. Y de esa manera pues intentaremos no desvirtuar el mercado, como ya estamos empezando a ver que empieza a pasar, y la información, el dato, es un valor muy importante por el que todos nos peleamos para poder dar esos objetivos. Entonces, lo que al final estamos generando pues es una burbuja innecesaria, lucrando a quien lo tiene, y debemos ser responsables para trasladarlo con el mayor rigor a la administración, porque al final son los datos que el Ministerio va a subir a Europa para reportar datos de país, con lo cual, bueno, pues tiene mucha implicación nuestra gestión. Pequeñito inciso sobre la comodulación, que creo que es muy importante, además lo comentaba Óscar. Nosotros en nuestro caso estamos ecomodulando los envases reutilizables frente a los de un solo uso, ya desde el inicio, pero además en la comodulación a nosotros nos gustaría llegar, lógicamente sin inflacionar precios sobre lo que ya tiene un valor positivo, pero sí que tiene que haber la comodulación tiene que ir en torno a la financiación, entonces nos gusta llevarla
Ahora, por supuesto, dentro de la obligatoriedad, con el contenido reciclado, que el envase sea más reciclable, etcétera, entran todos esos requisitos de acumulación una vez entra el envase dentro del sistema. Nosotros estamos trabajando también en una línea de acumulación aguas abajo que ya estamos aplicando. Por ejemplo, cuando el envase se ha gestionado correctamente con el 1501, 02, 03 que tienen el material descrito, se hace una bonificación al productor del residuo. Hemos intentado no entrar en la contratación de gestores. Si contratamos gestores, habrá un concurso. No podemos ir pagando a cada gestor lo que nos dé la gana. Quiero decir, hay que seguir unas normas de publicidad y concurrencia estrictas. Entonces, por ejemplo, cuando comodulamos, pues cuando es un código LER de envases mezclados, se le financia menos. Porque queremos que financie. En los residuos peligrosos hemos hecho una segregación de los materiales, buscando esa financiación al poseedor para que empiece a segregar los 150110 de envases materiales plásticos, metálicos, de madera, y luego el que es la fracción resto está menos bonificado. Estamos aplicando comodulación aguas arriba y aguas abajo, para que dentro de la cadena pues ya empecemos a segregar los materiales de mejor manera para que el gestor lo pueda gestionar con mayor eficiencia. Pues gracias, Joan. También para ver el punto de vista de los gestores, ¿no?, en esta materia, quería preguntarle también a Óscar, ¿no?, desde también el punto de vista de los plásticos y con toda la nueva regulación del reglamento de envases y residuos de envases y los objetivos que en él se prevén para el plástico y para... ¿Cómo crees que debería diseñarse esta ecomodulación para que sea realmente pues, estratégica y eficaz? La ecomodulación entendida como lo que pagan los productores de producto al sistema de responsabilidad empleada del productor, no la parte de aguas abajo, sino lo que pagan los productores de producto al sistema de responsabilidad empleada del productor por los productos que ponen en el mercado. La entendemos por dos lados. Por una, la parte de ecodiseño y por otro lado, la de contenido en reciclado. Porque al final ese contenido en reciclado está haciendo que el sistema sea más sostenible. Es decir, tus productos, si no los vendes tú, los vende el gestor que trabaja los materiales que tus socios han puesto en el mercado y harán que de alguna forma se reciclen al final de su vida y sea más sostenible el sistema. Hay un modelo en Francia liderado con el ejemplo a nivel normativo, a nivel estatal, y han incorporado una responsabilidad empleada del productor que además, una ecomodulación, perdona, que además pueden colaborar todos los sistemas de responsabilidad empleada del productor. Es decir, no es cerrado, no es una ecomodulación cerrada dentro de un mismo sistema, sino a lo mejor el de envases puede colaborar. En este caso, en Francia tienen para la construcción, pues con el de construcción. ¿Eso qué quiere decir? Que si un productor de producto francés del sector de la construcción usa un material reciclado, su tarifa de punto verde estará bonificada por usar ese porcentaje de material reciclado. Tiene diferentes precios o diferentes pagos en función de la dificultad de incorporar ese material reciclado. Bueno, el más alto es en grado alimentario, 1.000 euros. En aquellos productos de grado alimentario que incorporan plástico reciclado y que no es el PET, que a lo mejor es el que es el más sencillo. Y después el resto son de 550 cuando están dentro del mismo sistema o 450 euros por tonelada cuando cooperan entre sistemas de responsabilidad empleada del productor. Me parece muy buen ejemplo y me parece que es muy fácilmente incorporable en España. Porque por otro lado, si no, vamos a tener otro problema. Los transformadores usa material reciclado aquí en España, pero si hay alguien que puede pagar más, el material es fácil que se vaya a otros países. Así que sí. A mí me parece una iniciativa, Óscar, que ya sabes que hemos comentado muchas veces, fantástica. Sí. Es más, creemos que deben ser así y la RAP es un instrumento que puede ir en ese sentido también, de cara a la bonificación y no a la penalización frente a un impuesto, como pueda ser el impuesto al plástico, que no es finalista, que no sabemos muy bien dónde acaba el dinero ni para qué. Entonces, al final, crear unos sistemas a través de las bonificaciones nos parece muy acertado.
Y luego, cuando entramos en acumulación, y vamos a entrar dentro de lo que es la declaración de conformidad de los envases, hay otro hecho que me preocupa mucho. Y es que hasta la fecha tenemos un nuevo requisito de hacer unas nuevas declaraciones de conformidad, pero no dejan de ser unas declaraciones voluntarias a través de una información que se consigue, pero no hay una acreditación por parte de un tercero. Y a mí eso me parece fatal, porque cuando entramos dentro de acumulación o de contenido de reciclado, jolín, las empresas en Europa se están esforzando por tener una serie de certificados, toda esa trazabilidad, hacerlo de una manera adecuada y de repente, con un simple certificado o una declaración de conformidad de un producto de un tercer país, que muchos lo hacen bien, pero hay muchos que no lo hacen bien, ¿vale? Pues estamos creando flujos de competencia en mercados de productos fabricados con materiales reciclados que no son adecuados por la falta de coordinación en la definición de esas declaraciones de conformidad y quién las debe de registrar. Y me da igual que sea SGS Alemania que SGS Brasil, pero que sea un organismo el que acabe de hacer una entidad acreditada con una autorización que pueda acabar de hacer estas declaraciones de conformidad, porque si no, estamos poniendo una complicación más que vamos a tener que explicar ahora a todos los scraps a partir del 12 de agosto y que no nos viene ninguna gana a los scraps el tener que estar ahí con todo esto. Pero es que al final, encima, la validez que puede tener es que se diluye. Quiero decir, está muy bien el tema de la bonificación de Francia, me encantan esos modelos frente a impuestos al plástico y luego cuando se pide, si se va a pedir un certificado de un envase reutilizable, de un material, de una ficha de un producto que ha sido fabricado con material reciclado, por favor que haya una acreditación detrás, porque si no estamos generando una competencia desleal de empresas españolas, europeas, frente a terceros países. Y, vale, es una realidad que estamos viviendo. Para tu tranquilidad, en el caso de España, somos el país con mayor número de recicladores trazados por la 15343 y clientes en el sector del envase también trazados por la 15343 porque tienen un impuesto donde el contenido en reciclado no paga ese impuesto y lo tienen que demostrar con una certificación. Así que con el plástico estás tranquilo en esto. Sí, yo con los plásticos españoles estoy súper tranquilo, lo tengo claro. Lo que no quiero es que se genere algo que nosotros tenemos que revisar, que se genere una desigualdad frente a terceros países. Sí, lo que quiero es proteger la en industria Francia nuestra. Solo para el plástico, porque al final es el que más necesita esa compensación por el uso de materiales. Hay otros que ya tienen un precio positivo y ese uso no necesita a lo mejor esa ayuda. Pero no vamos a dar ideas de que ahora todos los materiales se certifiquen con el contenido, ¿no? No estamos pidiendo eso para que se haya la locura de todos los materiales certificados en el contenido de material reciclado y sea el negocio de las certificadoras con una inseguridad jurídica para todos los demás. Entonces, quiero que los requisitos pilares estén claros y lo que no puede ser es que y estábamos focalizándolo al plástico. Sí. ¿Vale? Pero el plástico nos hemos dado tranquilos porque... Por el tema del impuesto al plástico. Sí. ¿Vale? Entonces, lo que no quiero es que se genere una descompetencia de miles de recicladores plásticos frente a otros. Afortunadamente, pues en el cartón no se sufre, en la madera no se sufre, etcétera. Pero como sabes... No se sufre, pero si ahora nos ponemos a pedir que todos los palés que vengan con material reciclado, lo que queremos es que se elimine ese impuesto al plástico, que hay mecanismos a través de la porque ya nos hemos visto que nos hemos equivocado con un material, pero no vayamos a llevar eso a todos los materiales, que entonces ya sí que nos volvemos locos en todos. Estamos de acuerdo. O sea, también, Esther, si tienes... Yo creo que... Ya han aportado mucho los otros ponentes. Por ejemplo, un poco recogiendo antes, si no te importa, Joan, lo que estabas diciendo de la reutilización, preparación para la reutilización, acondicionamiento, que ya hemos discutido, bueno, debatido, ¿no?, en otros foros. Sí que me gustaría volver al principio de lo que he dicho antes. La actividad que desarrollan los socios, en concreto de ANREPA, la estaban haciendo incluso cuando no está regulada en la propia norma, ¿no? Que es una actividad que se ha ido regulando ad hoc según se iban aprobando normativas ambientales. Entonces los gestores están, en este caso palés de madera, sometidos a unos requisitos de conformidad a la normativa ambiental que poco a poco se han ido adaptando. Y claro, cuando llegó la responsabilidad ampliada del productor a los envases comerciales e industriales en el 2022, aunque nosotros se lo explicábamos a nuestros socios poquito a poco, una labor muy importante es formación e información.
por no decirlo de otra manera, los pobres no sabían ni por dónde les venían, porque su actividad era, coger un material, hacer que vuelva a ser útil. Ahí estamos en la connotación jurídica, ¿no? ¿Qué es residuo, qué no es residuo? La parte más subjetiva, ¿no? Si lo desecho, residuo, tiene que ir a un gestor de residuos, tiene que estar correctamente codificado. Voy a coger otra vez lo de los códigos LER. Claro, no podemos olvidar que la codificación de los residuos, en el caso de los palés, quien codifica bueno, y en todos los residuos, quien codifica, quien le da ese LER al residuo que sale de su instalación es el productor, que muchas veces... Está obligado es el productor. Que muchas veces por desconocimiento, con las prisas, con la persona de administración o que le toque codifica ese residuo, a veces no va con el código LER 15. Mi actividad es una actividad de construcción 17 y te está yendo el mismo palet que te va codificado con un 15. Pero se está gestionando correctamente, ¿no? Que a veces, pues aguas abajo, aunque la actividad en sí está correctamente regulada acorde a la normativa y en la práctica se está haciendo correctamente, no se ve reflejado para lo que ellos están haciendo, pues ese beneficio, ¿no? Por decirlo, esa acumulación aguas abajo que estabas comentando. Y en cuanto a la acumulación aguas arriba, en el caso de los palés de madera, que una de las cosas que hemos visto en el Real Decreto, que es en la parte de bonificaciones, ¿no? que se refiere a bonificación, los materiales procedentes de preparación. ¿Cuánto material que se vuelve a poner en el mercado procede de preparación para la reutilización? Es decir, ya se ha gestionado ese residuo en una planta autorizada y se ha incorporado ese material a un palé que se vuelve a poner en el mercado, ¿no? Yo creo que ahí, para que se aplique correctamente de una manera estratégica la acumulación, esa labor de coordinación, ¿no? Con los agentes que establecen esas bonificaciones en la contribución financiera, eso yo sí que considero que desde ANREPA consideramos que es muy estratégico que haya esa comunicación, porque si yo, gestor, te comunico a ti, Scrap, cuánto me cuesta a mí hacer acorde a la normativa esa actividad, tú puedes baremar, entendemos mejor cómo desarrollar, digamos, esa contribución financiera, teniendo en cuenta que te puede estar procediendo material que ya se ha gestionado correctamente. Volvemos a esa economía circular y esa economía sostenible que nos está pidiendo ahora mismo la industria, sector económico. Sí, yo estoy de acuerdo y nos hemos reunido muchas veces con vosotros y por supuesto y coordinándonos, que bueno, hemos cambiado un Real Decreto de envases y de residuos de envases, donde los residuos de envases es una parte muy importante de la gestión de los residuos que se producen y no se ha modificado residuos. Quizá por ahí deberían haber ido los tiros. Por supuesto, es mucho más fácil sacar un Real Decreto que en su momento se sacó en tiempo récord y tiempo express y ahora estamos haciéndolo y vamos a modificarlo, porque además estaba condicionado a otra serie de ayudas que tenía que recibir España por otros incumplimientos dentro del Green Deal. Pero bueno, fuera de la velocidad y la celeridad con la que se trató el Real Decreto y ahora vendrá el nuevo, es cierto que se debería haber contemplado una modificación sobre la ley de residuos. En este caso, las actividades de preparación para la reutilización, que siempre han tenido unas características singulares, ¿vale? Entonces, quizá en la preparación para la reutilización no solo el envase tiene que llegar correctamente clasificado por materiales, sino que además pues, que llegue lo más entero posible, ¿no? Que llegue lo más fácil de preparar para reutilizar, ¿no? Y ahí es donde debería ir la reutilización. Desafortunadamente, el marco normativo que tenemos es el que tenemos. Nuestros productores adheridos tienen que cumplir una serie de obligaciones y lo tienen que hacer conforme a la legislación que está vigente, nos guste más o nos guste menos. Entonces, la peculiaridad que nos encontramos, no en Valora, sino todos los scraps, es que no podemos decir que un envase sea reutilizado cuando va a preparación para la reutilización. Y hemos visto las notas que ha emitido el propio Ministerio en octubre del año pasado, ¿no? Sobre qué ocurre con ese palet cuando ha pasado por preparación a la reutilización, si tiene que volver a declararse mediante la responsabilidad ampliada del productor.
Nosotros, al menos, en los circuitos de reutilización, ese envase no tiene que volver a pasar la RAP, ¿vale? Tiene el condicionante de llevar un depósito agregado en todo el circuito, que también es un fastidio, porque hay que incorporarlo en todas las facturas y demás aguas abajo, pero es abierto tanto para participantes que estén adheridos a Envalora o no. Entonces, tiene que haber un cambio, la verdad no es nada sencillo. De hecho, por eso estamos en los bloqueos que estamos a la hora de poder poner en marcha estos circuitos de reutilización tan novedosos. Y bueno, y ya sabéis, pues nosotros siempre ha habido toda esa predisposición a que la preparación para la reutilización se trate de manera diferenciada en una futura ley de residuos, pero me parece que vamos tarde y que el PPWR tampoco va por ahí. También te digo que mucha de la práctica, cuando dicen aquí en España esto es un residuo, nosotros hemos visitado mucho Noruega, Suecia, Alemania, y no está mal compararse porque hacemos muchas cosas mucho mejor que países en el norte. Pero es que allí nadie se le ocurre darte un IBC lleno y decirte que es un envase reutilizable. Eso es inconcebible. Entonces, ese cambio cultural también debemos ir incorporándolo. Sí. No sé, Pilar, también si das tu opinión respecto a esto de la ecomodulación, de cómo debe diseñarse. Sí, claro, la ecomodulación es una herramienta de las más poderosas, por decirlo de alguna manera, que tenemos los sistemas para incentivar a los productores a que pongan envases más sostenibles en el mercado. De esta manera, el que ponga un envase que se recicle mejor pagará menos que el que ponga un envase que se recicla peor. Eso es la base y eso es lo que tenemos que trabajar en ello. Y debe ser una reciclabilidad real. Para eso es verdad que el reglamento europeo lo prevé. Pero bueno, todavía quedan mucha legislación secundaria por desarrollar. Tenemos que esperar a todos esos actos delegados de ejecución a que se desarrollen esos grados de qué criterios habrá en cada uno de ellos. Entonces, la ecomodulación es una herramienta muy poderosa. Sirve para que las empresas pongan cada vez envases más circulares y sostenibles en el mercado, junto con, además, el etiquetado armonizado que debe llevar ese envase para que la información que aparezca ahí sea veraz del material que lo contiene. Si contiene material reciclado y lo pones ahí, pues deberá también comprobarse, bueno, y una serie de requisitos. Pero tiene que trabajarse también con los recicladores y con los gestores pues, a accionar esos materiales, porque si no va de la mano de la reciclabilidad real, pues poco, y sobre todo de la reciclabilidad a escala. Yo siempre pongo el ejemplo que poco tiene, o sea, que no tiene mucho sentido poner un producto dentro de un envase compostable donde se va a vender en una región que no hay plantas de compostabilidad alrededor, con lo cual puede quedar mucho mejor, pero quizás no es más sostenible que un envase de un plástico que se vaya a reciclar realmente en un reciclado a escala en la propia área, ¿no? Con lo cual, bueno, pues reciclabilidad real, siempre con esos criterios de comodulación. Bueno, pues ha quedado bastante claro, yo creo que la ecomodulación va a ser un reto, pues, digamos que apasionante en las próximas fechas y la verdad es que también las conclusiones de toda esta mesa han sido muy, muy interesantes. Quiero agradecer a los ponentes por sus intervenciones y pedir un aplauso para ellos. Estamos ya terminando justo a tiempo y sin más, yo creo que ahora viene otra mesa en la que yo no soy moderador, así que... Por fin, ya, Antonio, te liberan. Ya me puedo ir a otro sitio. ¿Te reutilizan o te reciclan? Cuidado que te reciclan, ¿eh? Me acondicionan.